Bienvenidos, queridos amigos, a este momento de estudio de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Efesios, una carta muy importante para la iglesia actual. Usamos también como ayuda este material. Es una lección de escuela sabática que lo produce Ediciones Nuevo Tiempo y ustedes lo pueden conseguir en las librerías del Servicio de Publicaciones Adventistas. El tema de hoy tiene que ver en explicarnos a través del capítulo 2 de Efesios, Pablo, cómo Dios nos rescata. Vamos a analizar versículo por versículo. Es un capítulo muy breve, así que quédense con nosotros en este estudio importante. Axiomas, más allá de la evidencia. Vamos a estudiar nuestra lección, como dijimos anteriormente, cómo nos rescata Dios. Bienvenidos a quienes nos escuchan en Radio Nuevo Tiempo, también para las personas que nos ven a través de las redes sociales. Estoy aquí con dos invitados. Está con nosotros el pastor Wilfredo Maita. Bienvenido, Wilfredo. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, una alegría poder estar una vez más en este programa. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando también. De igual manera, quiero dar una bienvenida a la profesora Silvia Chura. Bienvenida, Silvia. También, por favor, luego de tu saludo, guíanos en una breve oración. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría el compartir la palabra del Señor. Vamos a cerrar los ojos para hacer la oración. Cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, sobre todo, Señor, porque tú nos das este privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Padre bendito, y dirige, Señor, todo lo que se hable. Seas tú, Señor, quien dirija toda esta programación. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Nuestro estudio está basado en el capítulo 2 de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Podría alguno de ustedes hacer un breve bosquejo del capítulo? Son 10 versículos nada más, pero uno de ellos, inclusive uno de los versículos, más o menos resume el contenido general. Exactamente, Pastor Tito. El libro de Efesios es un libro muy maravilloso. El capítulo 1 nos habla acerca del poder de Dios, que es la resurrección de Cristo. Y el capítulo 2 muestra las bendiciones y las implicaciones de la resurrección de Jesús sobre nuestras vidas. El versículo 5 resume, ¿no?, nuestra condición como seres humanos, nuestra situación pecaminosa, cómo Cristo nos salva y lo más importante es que también nosotros somos salvos por gracia. Y el versículo 5 dice así, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida en Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cómo se describe en los primeros versículos el pasado de la iglesia de Éfeso, que también es una condición nuestra antes de conocer a Jesús? Efectivamente, la iglesia de Éfeso, también el día de hoy, estamos en la misma situación, ¿no? Porque la Biblia nos menciona, ¿no? Efectivamente dice acá, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice el versículo 1 de Efesios. El 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Acá nos está hablando acerca de la vida de Pablo, la conversión de Pablo, ¿no? Y cuando hablamos acerca de ello, también nos muestra, ¿no?, nuestra condición a nosotros como seres humanos, que también en alguna parte de nuestra vida hemos estado así. Pero si no fuera por Dios, ¿qué hubiera pasado con nuestras vidas? Y así como Pablo lo menciona, nosotros también agradecemos a Dios porque el Señor se manifestó en nosotros. Y aquí se puede percibir dos aspectos, ¿no? Un aspecto externo y un aspecto interno que nos llevan a apartarnos de Dios, de andar, como dice acá, siguiendo la corriente del mundo, en los deseos de la carne. Un elemento externo aquí menciona conforme al príncipe de la potestad del aire.
¿A qué se refiere ese príncipe de la potestad del aire, Wilfredo? Exactamente, pastor, ¿no? Nosotros luchamos con dos fuerzas externas, como usted ya lo mencionó. Las corrientes de este mundo, que serían las costumbres, las influencias, el comportamiento de la sociedad. Y de la misma manera el término hijos de la desobediencia hace referencia a que nosotros no solamente luchamos con las influencias de este mundo, sino también con el propio enemigo y con el propio Satanás. A él se hace la referencia del príncipe de las potestades. Así que él está activo en este momento, él es el que engaña al mundo entero y él es el que opera en la vida de cada uno de los pecadores. Y en el versículo 3, Pastor Tito, se muestra también esa lucha interna que nosotros tenemos. El apóstol dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, aparte de luchar con las fuerzas externas, luchamos también con los deseos pecaminosos, con la tendencia pecaminosa que nosotros tenemos, y que al momento de nacer todos nosotros tenemos el pecado infectado en nuestras vidas. Y creo que aquí nos está mostrando también que cada vez nosotros tenemos que ver hacia atrás, no para volver al pasado, sino para ver de dónde nos ha rescatado el Señor, ¿no? Y aquí Pablo le está escribiendo ya a gente convertida, a miembros de la iglesia de Éfeso, pero que les recuerda la obra que Dios había hecho en ellos. Y aquí podemos encontrarnos seguramente gente que ha estado viviendo en la idolatría, en el vicio y muchas otras cosas. Algunas de ellas tenían que ver con estos deseos de la carne internos, y otros tal vez con todo lo que el enemigo hacía alrededor para desviar a las personas, ¿no? Yo no sé de dónde nos ha sacado el Señor. Yo personalmente conocí la iglesia cuando tenía 14 años, aun cuando en esa edad uno todavía está madurando y todo, pero la desobediencia y las cosas erradas que uno hace son de las que Dios nos ha ido rescatando. No sé, en el caso de cada uno, probablemente también tiene una historia, pero Pablo está queriendo dejar claro que de esos lugares Dios nos ha rescatado. Dios nos está recuperando. ¿Algo más quisieras mencionar, sí, Silvia? Sí, exactamente. Y hay algo que menciona también en Mateo capítulo 13, el verso 39, ¿no? Y en la primera frase dice, el enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto, no? Que recordemos, ¿no? Cuando una persona está alejada de Dios, una persona no puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve al enemigo. Pero recuerda que si tú estás alejado de Dios, estás sirviendo también al enemigo y estás haciendo lo que el enemigo ha sembrado en un momento, ¿no? Y lo que mencionabas, el enemigo sembró, se refiere a una parábola que los siervos van a sembrar, y cuando comienza a crecer la planta, comienza a haber también mala hierba, y los que habían ido a sembrar le dicen, ¿y qué pasó? ¿Por qué está saliendo cizaña o mala hierba si hemos sembrado buena semilla? Y entonces el dueño le dice, no, el enemigo vino y sembró. Y por supuesto, haciendo referencia a que Dios creó este mundo con todo perfecto, pero el mal y todo aquello que está descrito aquí, que en otro tiempo aquellos que aceptaron a Jesús habían hecho, era obra del enemigo. Y es importante resaltar, ¿no? En otro tiempo significa que antes ellos hacían eso, antes nosotros hacíamos esto, y eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué hizo Dios? En otro tiempo éramos así. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el factor que cambió ese otro tiempo? Ahí en el versículo 5, especialmente ahí el 4, cambia el enfoque, ¿no? Ahora el apóstol Pablo menciona que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y él afirma y menciona y dice que por gracia nosotros somos salvos. Entonces aquí se menciona el gran pero.
¿no? Y esto cambia en la situación. Si nosotros estábamos condenados a la muerte, estábamos muertos espiritualmente, ahora el apóstol Pablo dice, como Dios es rico en misericordia, Él es el amor, Él nos ama, entonces Él es el que nos rescata de todos nuestros pecados y nos quiere dar vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Aquí se enfatiza la misericordia, se enfatiza la gracia, inclusive estando aún nosotros muertos en pecado. O sea, no hay lugar a la vanagloria, no hay lugar a la arrogancia en la vida cristiana o el hecho de pensar de que nosotros merecimos algo, hicimos algo para que Dios nos salve, no hay méritos. Esto es obra plenamente divina, Silvia. Así es, pastor. O sea, nosotros como seres humanos no podemos jactarnos, ¿no? Y en cierta medida todos somos únicos y todos pensamos de una manera diferente. Y hemos visto, ¿no?, en la práctica que hay personas que dicen, no, yo estoy acá por mis méritos, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de la gracia, la salvación, no hay mérito alguno en el hombre. Solo por gracia de Dios, solo por el Señor estamos donde estamos, ¿no? Y eso es lo que manifiesta el versículo 5, ¿no? Aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo le debemos a Dios. Pastor Wilfredo, aquí dice, por gracia sois salvos. ¿La Iglesia Adventista cree en la salvación por gracia, por la fe? Porque algunos dicen que los adventistas a nosotros nos hacen creer que, como hablamos de los mandamientos, de la observancia del sábado, que nosotros promovemos la salvación a través de la obediencia de los mandamientos. Claro, está claro que el apóstol Pablo menciona que el hombre no puede hacer nada para encontrar la salvación. El hombre está muerto espiritualmente y él no puede hacer nada. Por lo tanto, nosotros somos salvos por gracia, está bien, solamente por Cristo Jesús. Ahora, está bien que también la parte de las obras nos ayudan para que nuestra fe pueda crecer y para que nosotros también podamos alcanzar esa gracia, ¿no? La gracia es la mano que Dios extiende de los cielos y nosotros a través de la fe también tomamos esa mano para que podamos ser salvos. Se logra la salvación por gracia a través de la fe y posteriormente va a venir una vida de obediencia, pero no con la condición de alcanzar salvación, porque ya Dios nos da la salvación por gracia. Vamos a una breve pausa, queridos amigos, y continuamos analizando el capítulo 2. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos, hablando de este tema, ¿cómo nos rescata Dios? Habíamos visto que nosotros en otro tiempo, al igual que los cristianos de Éfeso, vivían apartados de Dios, perdidos en el pecado, a través de las tentaciones del enemigo y también por los propios deseos carnales, pero Dios interviene buscándonos a través de su gracia, por misericordia, y logra rescatarnos. ¿Qué otras cosas más amplía Pablo en relación a la redención, al rescate, a la salvación de este pueblo, de estas personas, de las cuales nosotros somos parte, que vivían sin Dios, alejadas? En el versículo 6 en adelante dice, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El folleto de la escuela sabática dice que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, resucitamos juntamente con Cristo y Dios nos levantó de la tumba juntamente con Él. Y de la misma manera dice que nosotros participamos también de su ascensión de Cristo al cielo y nos sentaremos juntamente con Cristo en el cielo. Eso significa que nosotros vamos a gozar también de las bendiciones que se relacionan con Cristo allá en los cielos. Cabe decir, pastor, que nosotros somos ciudadanos del reino celestial y Cristo nos ofrece esa oportunidad también de poder disfrutar de esa bendición en los reinos celestiales. Aun cuando la persona que muere creyendo en Jesús va a resucitar físicamente, acá simbólicamente, nosotros ya resucitamos al momento de estar muertos en el pecado. Cuando Jesús nos libera, nos redime, estamos teniendo una nueva vida, estamos resucitando. Y lo que me llamó la atención aquí, este elemento, ¿no?, que él introduce, la participación nuestra
en los lugares celestiales, aunque físicamente no lo estamos, pero ya nosotros podemos vivir esa experiencia de gozar la salvación, la vida eterna, porque dice que nosotros somos parte. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no dice nos hará, sino ya nosotros como que estamos gozando de esa maravilla que Dios está preparando para nosotros. ¿Cómo podríamos entender esto si físicamente no lo estamos? Mire, hay algo fundamental que debemos entender. En primer lugar, la gracia es un regalo. Es un regalo inmerecido para el ser humano. Y en el momento en que nosotros aceptamos a Dios por medio del bautismo, ¿no es cierto?, nos da una puerta para poder nosotros llegar a la salvación. Y cuando hablamos acerca de ello, qué maravilloso es saber, ¿no?, que tenemos esa oportunidad de nosotros entrar en el reino de los cielos que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y de hecho, también nosotros debemos sentirnos, ¿no?, que somos participantes. Pero ¿cómo sentimos? Viviendo de una manera diferente, ¿no? Ya no podemos vivir de la manera como vivíamos antes, cuando vivíamos en el pecado, ¿no?, sino de manera diferente, así como lo dice Pablo, ¿no?, de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ahora yo represento a Dios, represento a Cristo, y debe ser mi vivir, mi actitud diferente a lo que yo era antes, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir demuestran que ya estamos disfrutando en cierto modo o estamos participando de esos lugares celestiales. Anoche tuve la oportunidad de participar en un sepelio de un joven que falleció de una manera accidental, trágica, y me llamó la atención justamente este hecho, ¿no? Los padres muy cristianos y el papá expresaba, a pesar del dolor, yo estoy feliz porque mi hijo pudo hacer muchas cosas en esta vida, estuvo entregado al Señor y confiando en la promesa de la segunda venida de Jesús, es decir, viviendo ya esa promesa, esa experiencia que se va a cumplir físicamente el momento cuando el Señor venga, pero ahora nosotros ya comenzamos a vivir pensando en aquello. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo en relación a la salvación? Especialmente va a volver a enfatizar sobre la gracia, va a dejar bien claro el tema de las obras que habíamos conversado un poquito hace rato, que a los adventistas muchas veces se nos atribuye pensamientos que no es lo que corresponden, o se nos acusa, diríamos entre comillas, de que creemos en la salvación por las obras. Dice aquí, por gracia, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un don divino, la fe también, pero la fe debemos ejercerla nosotros para recibir esa salvación. Y lo mismo vuelve a repetir, esto no de vosotros, es don de Dios. No hay ninguna obra humana en esto, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, si la salvación fuera por obras, ¿qué sucedería en este mundo? ¿Cómo sería la salvación si fuera por obras? Bueno, pastor, ahí nosotros entraríamos en un problema grande, ¿no? Porque ya el apóstol Pablo hace énfasis de que cualquier persona que piensa que la salvación es por obras, esta persona empieza a gloriarse, ¿no? En un momento los discípulos también, ellos pensaban, ¿no?, que iban a tener tal vez lugares especiales allá en el reino de los cielos, pero la palabra del Señor nos dice que la salvación es simplemente por gracia, para que ninguno de nosotros pueda ir vanagloriarse, para que ninguno de nosotros solamente pueda buscar méritos para encontrar la salvación. Yo creo que el propósito de la salvación de Jesús estaría a un lado si la salvación fuera simplemente por obras. Además, las obras son el efecto de la salvación, ¿no? Y eso es importante saberlo porque y cada persona que se ha convertido en Dios lo sabe. Porque si yo amo a Dios, las obras van a venir, ¿no? Pero yo cómo puedo decir, ¿no?, que amo a Dios, pero soy totalmente distinta. En otras palabras, nuestras actitudes hablan más, ¿no? Hablan más de nosotros. Entonces, como personas que Dios nos ha rescatado de esa mala manera de vivir
y nos da una oportunidad para seguir en esta vida, y no solamente en esta vida, sino poder ser partícipes de la vida eterna. Mientras estamos aquí en este mundo, debemos nosotros vivir de una manera como el Señor lo muestra, a través de nuestras actitudes, y las obras por sí solas van a hablar también. Bien, hablábamos ahí, si la salvación fuera por obras, habrían personas que se vanagloriarían, habrían personas que creerían que porque hicieron más cosas se lo merecen, por lo tanto Dios no estaría haciendo uso de su misericordia, de su gracia, sino estuviera retribuyendo a cada uno, estaría pagando simplemente lo que se merece. Por otro lado, alguno que tiene mayores posibilidades financieras o algo podría hacer más obras que el otro. Por lo tanto, Pablo está diciendo claramente, en relación a la salvación, las obras no cuentan para nada. Ahora, eso no significa que el cristiano no debe actuar, porque Santiago va a enfatizar mucho, ¿no? La religión la fe sin obras es muerta. Una religión que no practica amor al prójimo especialmente, que no da evidencias de esa transformación, simplemente se transforma en una religión falsa. Por lo tanto, estamos hablando nosotros de dos cosas completamente diferentes. Las obras son importantes siempre y cuando sean el resultado de un corazón agradecido, un corazón transformado. Tiene que actuar en beneficio de sus semejantes y por supuesto también obedeciendo a Dios, pero en ninguno de estos casos las obras llegan a ser parte meritoria para ganar la salvación. La salvación es por misericordia divina, por gracia y a través de la fe, que son dones de Dios. Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección, cómo nos salva el Señor, capítulo 2 de Efesios. Fue muy bueno poder repasar acá junto con nuestros invitados. Wilfredo, gracias por estar con nosotros. Tal vez quieras mencionar algunas conclusiones, por favor. Sí, solamente animarles, ¿no?, para que nosotros podamos comprender la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Es verdad que antes de conocer a Jesús nosotros estábamos muertos espiritualmente, tal vez afectados por todas las costumbres, influencias del mundo, pero Dios nos dio la oportunidad de poder gozar de la gracia y de la salvación. Aceptemos, vivamos una vida nueva en Cristo Jesús, porque el hecho de dejar la vida pasada, eso no implica que ahora nosotros estamos libres de todas esas tentaciones. Aún seguimos luchando como cristianos, pero con Cristo nosotros vamos a poder también vencer. Muchas gracias. Gracias también, Silvia, por estar acá con nosotros. Por favor, unas palabras de conclusión. Sí, me quedo con esta frase, ¿no? Dios no solo proporciona la oportunidad para que haya buenas obras, sino también ofrece los medios. Y eso no son palabras de un ser humano, ¿no?, sino están registradas en San Juan 15:16. Y para terminar quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Cómo nuestro Padre nos ama tanto, que nos da las oportunidades para seguir creciendo en Él. La decisión siempre va a ser nuestra. Decidamos cada uno de nosotros por Jesús, que es lo mejor. Amén. Quienes ya le entregamos nuestra vida al Señor, dice ahí, Él nos dio vida, aun cuando nosotros estábamos perdidos, Dios nos rescató. Y si alguno de los que está escuchando todavía no le entregó su vida al Señor, esta es su oportunidad, porque el Señor dice, no importa dónde estemos, Él nos rescata, nos libera del pecado y nos ofrece la salvación por su gracia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.